Podemos hablar de unas elecciones históricas que se dieron este domingo después de una pandemia muy dura. Incluso se temía que la gente salga de sus casas y vaya a votar, y sobre todo con estas máquinas. Lo hizo, una jornada que deja mucho que hablar, Augusto. Sí, podemos hablar de unas elecciones históricas, podemos hablar de unas elecciones histéricas, depende de qué lado vamos a hablar. Quiero dejar solamente un disparador para que los compañeros, todos sigamos charlando esta mañana, al respecto de un clásico, de tratar de hacer un diagnóstico muy rápido, muy sencillo, muy humilde también, de por qué ganaron los que ganaron y por qué perdieron los que perdieron. No es difícil hacer este diagnóstico hoy porque las evidencias son muy visibles. Así que vamos a la primera placa que trata de determinar el por qué perdieron. Desde todo punto de vista se perdió porque hubo irrespeto, odio y discriminación. ¿Y qué significa todos estos conceptos reunidos? La estrategia de la oposición fue considerar que el universo colorado significa no solamente Marito, Cartes, Velázquez, la dirigencia, sino el mundo colorado, las personas del Partido Colorado no merecen respeto. No merecen respeto, pueden ser maltratadas diariamente, pueden ser denigradas diariamente, incluso por parte de personas que en la vida cotidiana dicen sostener un discurso de ética, un discurso de equidad, un discurso de tolerancia de derechos humanos. Esas mismas personas estuvieron durante todo este proceso denigrando a las personas pertenecientes a un partido político por el hecho de pertenecer a un partido político. Eso, queridos amigos, lo que hace normalmente es un efecto igual y contrario, en el sentido de blindar a las personas que por su pertenencia son aludidas, por su pertenencia a un partido político son denigradas. Y hay un editorial muy interesante hoy en el diario La Nación, que deviene de unas reflexiones que hizo Aníbal Saucedo Rodas al respecto de este tema. Hubo muchísimo irrespeto, hubo discriminación. Discriminación significa también que cuando te referís a alguien de un partido le denigres, y que eso... Hay gente que no se da cuenta de eso. Hay gente que lo hace sin darse cuenta, que piensa que está todo bien con eso. Y estamos hablando de un universo que es la mayoría en este país. Y estamos hablando de personas que, no sé, que tienen su familia, que son chicos jóvenes que están trabajando en la vida privada, en la vida pública, y que optaron por ser del Partido Colorado y que soportaron durante toda esta etapa electoral estos niveles de irrespeto. Ese fue un detonante importante de lo que fue ayer el lugar de la ciudadanía que se esperaba que fuera opositora, que asistiera a las urnas, lo ocupó el ciudadano colorado. Así es. El ciudadano no tradicional, el que no... Vos veías eso. Sí. Veías eso en la fila. Porque cuando veías en la fila gente que vos sabés por tus años que no vino de un comité del PLRA o de una seccional colorada, había solamente dos posibilidades: que sean opositores o que sean colorados. Y eran colorados. Porque de alguna manera, perdón, Augusto, un puntito nomás, porque de alguna manera es también una consecuencia del tema del desbloqueo. Así toda mismo. Esa gente, cortito nomás, toda esa gente que a lo mejor encontraba otras opciones en tercer espacio, en cuestiones tal vez en partidos más nuevos, tal vez más frescos, sí que en ese momento, con el desbloqueo dijo, mira, dentro de mi partido hay gente que también yo puedo proponer o votar, y se terminó siendo contenida por la ANR dentro, a nivel de sus intenciones de votar nomás, Augusto. Perdón, tal cual. Pero el segundo punto que me parece interesante meter dentro de esto es del por qué perdieron, es por eso que dice del analfabetismo político.
esto se refleja muy fielmente en el discurso del señor Nakayama. Y conste que es una persona ilustrada, ¿verdad? Pero replicó el mismo discurso de país de idiotas, no me votaron, no me hicieron ganar las elecciones, no me valoraron. El mismo discurso que dejó afuera a varios opositores. Sí. Yo no me olvido de los Ceguera. tweets no sé, de Adolfo Ferreiro, que es un tipo muy ilustrado también, pero que solía adjudicar a la falta de educación del pueblo y compañía. A la idiotez del pueblo. Es que no tenés Pero Faúl mismo, ¿verdad? es que no tenés otro pueblo. Este es el pueblo el que vota en el que vota las elecciones. Es tu pueblo, es el pueblo paraguayo, es el pueblo del cual dependés para ganar o para perder las elecciones. Entonces, hubo de nuevo un ostensible analfabetismo político y estratégico en la oposición. Y lo otro que, al referirnos a la oposición, que me parece interesante, señores, ya es inmoral que la oposición siga sin hacer internas. No puede ser. O sea, la oposición no va a crecer en tanto y en cuanto siga eludiendo la realización de las internas y sigan siendo dueños de partidos los que están al frente de partidos. O decime cuándo fue la última vez que cambiaron los dirigentes en el partido que quieras pensar en la oposición. Pensá en cualquiera. La renovación En la es mínima. izquierda o más hacia la derecha. En cualquiera de ellos pensás, podés pensar. Y ahí tenés muy claramente el hecho de que no hubo renovación, no hubo interna hace décadas. Entonces, ¿qué pasa? Son los mismos tipos que meten a sus adherentes en las instituciones públicas, que le dan una guita, que viven del subsidio electoral, que con eso otra vez reparten una guita y se mantienen al frente de los partidos. Parece que estoy hablando del Partido Colorado y estoy hablando de los partidos de oposición. Cuando decís, perdón, Augusto, cuando decís mediático opositora, hubo un momento, solamente hay varios antedistritos, ¿verdad? Pero solamente para tomarlo de Asunción, ya que mencionaste a Nakayama, en el cual, al parecer, y yo lo pongo eso hoy en una columna en La Nación, dice, los medios de comunicación, o los dueños de los medios de comunicación, estamos hablando del Grupo Socolillo y sobre todo el Grupo Bierzi, tomaron de facto la jefatura de campaña de Nakayama. ¿Viste? Así se apropiaron de la campaña Sí, ellos. sí. Y le dijeron, o te vas por este camino, o te soltamos la mano. Así es. No hay evidencia de eso, pero todo indica, ¿verdad? Ahorita sí hay una cantidad de señales al respecto, ¿verdad? Porque habían dos Nakayama, ¿oyeron? En un principio hay un tipo que era un tipo racional, valoraba algunas cuestiones, Conciliador. criticaba otra, con la cual se podía conversar, pero de repente, o tipo será. Y el que se aceleró en la última semana. Claro, ¿verdad? Pero reitero una vez más para cerrar y para ir al otro capítulo. Amigos, el crecimiento de la democracia depende de las posibilidades de alternancia en este país. Nunca vamos a tener alternancia en tanto los partidos de oposición sean tan débiles como son. Y nunca vamos a tener partidos de oposición fortalecidos en tanto y en cuanto sigan con esta inmoralidad de no tener internas. Y le saco un poco de ahí de ese lugar al Partido Liberal Radical Auténtico, que es muy paradójico, porque los partidos tradicionales son los partidos que están más depurados democráticamente. Los partidos no tradicionales son los que se eternizan con sus dirigentes de familiares eternos. Y no pueden en ese contexto crecer, no van a crecer en este contexto. Entonces, lo que tienen que hacer es ser democráticos, convocar a elecciones, depurar sus cuadros, multiplicar sus cuadros. La segunda placa tiene que ver con un análisis sobre por qué gana el Partido Colorado estas elecciones. Porque es el único partido que forma cuadros en Paraguay. Hubo un atisbo de un partido que formó cuadros, pero que después implosionó, significa explotó de adentro, y fue el PEMAS. Sí. Fue un partido que formó cuadros. Tenía una escuela. Tenía una escuela, tenía una formación. el único partido que en este momento en Paraguay forma cuadros. ¿Qué significa cuadros, señores? En términos políticos es formar dirigencia, formar dirigentes y formar adherentes.
ambas cuestiones. El único partido que forma cuadros en este país es el Partido Colorado. Esa es la realidad y lo hacen con una disciplina permanente. ¿Usted tiene el número de los nuevos afiliados al Partido Colorado en estos últimos tiempos? Poco más de 200.000. 200.000, dijo. Imagínense, pero estamos hablando de chicos jóvenes, de personas de pueblos, de ciudades. Estamos hablando de, atendeme, de personas de sectores marginados, de sectores rurales, de sectores pobres. Estamos hablando de chetos, Sectores de pudientes. gente del hipercentro. Ayer O sea, en las filas de votación notabas eso. notabas eso. Entonces, ok, el primer punto es ese motivo. El Partido Colorado forma cuadros. Al formar cuadros, formas adherentes. ¿Y cuándo despiertan los adherentes? Cuando vos, pelotudo, haces una campaña virulenta. Cuando vos, pelotudo, haces una campaña virulenta, le despertás al cuadro que está dormido. ¿Entendés? Eso se llama movilización. El segundo punto por el cual me parece que ganó el Partido Colorado en esta ocasión, a ver, de nuevo la placa, si la tenemos a mano, o está acá. Acá está. Bueno, por su creciente modernización. Es un partido que se moderniza. Ustedes han visto que el Partido Colorado de hace mucho tiempo dejó de ser solamente un sitio donde la gente va a afiliarse. Ahí vos encontrás de todo, encontrás orientación al respecto del tema laboral. No recuerdo a cuánta gente ayudaron en ese sentido en el sector privado a conseguir trabajo, en el sector privado, exclusivamente en el sector privado, y hubo un trabajo de pienso muy importante respecto de todo eso. Y en último aspecto, porque es un partido con hábitos democráticos. Y de vuelta parece que estamos hablando de un partido de oposición y estamos hablando del Partido Colorado, un partido que sostuvo una dictadura en Paraguay y que después supo ayornarse mucho mejor que otros que ni siquiera tienen internas, Claro. que no renuevan sus cuadros. Acá tenés, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando a partir de hoy? De vuelta es la atención de las internas. En un partido que ganó las elecciones hace 4 horas. 4 horas, sí. ¿Entendés? ¿Y cómo querés que pierda un equipo de fútbol que se entrena hasta los feriados? ¿Entendés? Ahí nomás está la cuestión. ¿Qué pasa con los otros equipos de fútbol? Se entrenan 2 días antes de cada elección. Con los mismos jugadores. Con los mismos jugadores de siempre, con la misma dirigencia de siempre. El Partido Colorado, nadie, ni nadie, poneme los nombres que quieras, nadie está seguro que va a seguir siendo dirigente, porque todos tienen que tomar parte de una contienda electoral interna y democrática. Hoy a primera hora, hace un poquito Sí. más, ya estaban, allá hay voceros declarando al respecto, ya marcando un poco ciertamente algunas cuestiones de 2023. claro, ya, así es. vamos, ya ganamos, listo, está bien, genial. Vamos, ¿qué hay para 2023? Ah, bueno, listo. Increíble, ese era. 4 horas pasó, ¿verdad? Son tan pelotudos los que piensan, o sea, apoyar esa división del Partido Colorado fortalece al Partido Colorado. O sea, el Partido Colorado se fortalece en el proceso de competencia interna. Claro. Lo que le fortalece al Partido Colorado es su competencia interna. O sea, si vos, desde un grupo de medios que quiere fundirle al Partido Colorado, o le apoyás a un sector interno del Partido Colorado, lo que estás haciendo es fortalecerle a un partido para que en las elecciones siguientes se una fortalecido porque le ayudaste a un sector y ese otro sector seguramente va a encontrar quien le ayude también. Y así. O sea, ¿y por qué pasa esto? Porque no hay una mirada estratégica en la oposición en relación a la política. Y un elemento más Eso. nomás sobre el tema, volviendo al tema de los medios, Augusto. ¿Por qué también ellos entran a jugar tan fuertemente? Yo no cuestiono eso, a mí me parece muy válido incluso. Yo no. ¿Por qué? Porque encuentran tierra fértil en partidos muy débiles. No son instituciones fuertes, inclusive te hablo del PLRA, incluso ¿verdad? Con todas sus internas y todo. Ellos hay un problema de fortalecimiento ahí al nivel de los partidos políticos. De ahí para abajo, al nivel de todo, tiene una oposición. Claro que los medios van a poder entrar a operar ahí. Dicen, pues, estos tipos no tienen la fortaleza para enfrentarle o a la NR, lo voy a hacer yo. ¿Verdad? Y uno dice, ¿es tu papel? Seguramente ellos creen que sí, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Yo no cuestiono eso. Cada uno tiene sus objetivos editoriales si querés, ¿verdad? Pero encuentran tierra fértil porque son partidos muy débiles, no tienen fortaleza institucional. Sí. Ahí teníamos el caso del Partido de la Juventud, ¿verdad?
Por cierto, nuestra candidata tuvo más votos que el presidente del partido con la juventud. ¿En serio me decís? Sí. Un voto más que el El Ireneo, presidente, ¿verdad? que el número 1. Ella estaba número 20 de la lista. Me parece que al margen también de todo este análisis que se hace, una de las cosas que quedan es que si vos pretendés centrar tu campaña solamente en la denuncia, más allá de que la denuncia sea cierta o no, también es una estrategia fallida, ¿verdad? Absolutamente. ¿Por qué? Por una cuestión hasta si se quiere cultural y que se maneja en campañas electorales. Hablábamos de esto hace unos minutos. En la consideración de la gente, el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción no es todavía prioridad. Tal vez tengamos que trabajar eso de manera cultural para que a la población realmente le importe, ¿verdad? Que el candidato o tu autoridad sea honesto, no sea corrupto, una serie de cosas. Pero si centras tu campaña política solamente en la denuncia por hechos de corrupción, que puede ser muy válido, no ganás una elección con eso. Se vio acá en Asunción, se vio en Ciudad del Este con el hecho de Prieto, porque al final, pues, tipo, cada uno tenemos nuestro corruptito preferido, ¿verdad? Nadie le dio bola a las enormes denuncias de corrupción contra Prieto. Ni en el caso de Prieto ocurrió lo mismo acá, intentaron hacerlo una semana antes contra el Nenecho. ¿Qué es lo que la gente finalmente mide? Si en aquello, en lo que a mí realmente me importa, la autoridad dio algún tipo de respuesta, por mínimo que sea. ¿Qué le importaba a la Asunceno cuando Mario Ferreiro estaba? Que seguían las calles destrozadas, que no había orden, ¿verdad? Medianamente se ordenó eso y Nenecho empezó a tener la consideración de la ciudadanía asuncena. Aparecen una serie de denuncias por hechos de corrupción 5 días antes de las elecciones y ya no lo golpearon con eso. Lo mismo pasa en Ciudad del Este con Prieto, ¿verdad? Lo ven como una especie de paladín, ¿verdad? Que tomó el discurso que en su momento incluso tuvo Ulises Quintana del propio Partido Colorado contra el clan Zacarías. Ulises sale del juego porque va preso y toma ese discurso Prieto, y es el discurso que lo vuelve a hacer ganar. A la gente no le importó la serie de denuncias que se presentaron también en su contra. O sea, hay que desmitificar también eso. Carlos, hay un aspecto también que hay que meter acá dentro de la licuadora. Cuando, ¿cómo que se dice? Cuando tu vecino se corta la barba, ¿verdad? Que ponía las barbas en remojo. Cuando te dicen que fue una idea tan, digamos, inocente, básica, tan cándida, tan pelotuda, que es la mejor manera, este tema de Colorado nunca más. Cuando vos le tirás esa amenaza, porque esa es una amenaza, tu enemigo político, que en este caso es el Colorado, va a despertarse, va a generar, digamos, una reacción. Tal que a lo mejor no iba a votar, se fue a votar. Obviamente, porque forma parte de una cultura, de una familia. Y de un colectivo. De un colectivo, sí. O sea, entonces, no, es como pretender hacer una operación comando, ¿verdad? Y llevar como mascotas a teros, a teroteros. Antes, claro. Que te hagan ruido todo el tiempo. No podés. Por eso digo, adoleció de falta de estrategia realmente todo este proceso. Y después me parece que hay muchísimas. Pero también, aparte del hecho, en gran medida, mi punto de vista es que ganó el Partido Colorado. No, totalmente. Todo el país recuperó un municipio que había perdido. Y solamente un tema nomás, el tema de Ciudad del Este, ojo que también ahí hubo un elemento también. Claro. Que tiene que ver con el tema de que un sector del Partido Colorado no apoyó al candidato. No trabajó y yo creo que incluso hizo que su gente votara por... fuertemente. De esa tradición que hablaron también los dirigentes. Pero no es raro. ¿Será que hizo lo mismo en el 2008? Claro, quiero nomás puntualizar en el sentido, ¿verdad? Que justamente ayer, creo que anteayer Galaverna hablaba de la cuestión, sí. no lo mencionaba directamente, pero hablaba de la cuestión, ¿verdad? ¿Será que los dirigentes van a hablar de esto? Porque ellos le siguen culpando a la gente. Y por eso yo hice la ironía, esa tontería que hice al principio, ¿verdad? Porque era para burlarnos todos.